CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos hoy 25 de julio, transmitiendo en vivo en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes de 7:20 a 8:20 de la mañana. Ustedes y nosotros tenemos una cita por acá. Nosotros les recordamos una vez más, nacimos hace casi 20 años, cumpliremos en febrero si Dios lo permite y si ustedes nos siguen respaldando, con la única intención de promover la participación ciudadana. Ese es nuestro compromiso. Y el eslogan sigue siendo el mismo y le damos vida todos los días. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes dentro de este formato de entrevistas de 1 hora con diferentes invitados que nos traen temas muy interesantes para reflexionar y al final es solamente usted, querida amiga, estimado amigo, quien toma la decisión si comparte o no comparte el 100%, una parte o no comparte nada de lo expresado acá. Les recuerdo que estamos transmitiendo por 96.3, pero también las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio nos pueden seguir escuchando en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica por medio de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Por último, los invitamos a hacer sus reportes de sintonía y enviarnos sus comentarios por medio del WhatsApp 83414142. Si todavía usted no lo tiene en sus favoritos, no nos tiene, agréguenos en este momento, programa Horizontes WhatsApp 83414142. Bueno, amigos y amigas, hoy nos acompaña el reconocido politólogo, historiador, ensayista, Óscar Aguilar Bulgarelli, autor de una provocadora y urgente columna en la revista CR, con motivo del lanzamiento de su libro La mediocracia, colapso de la democracia costarricense. Don Óscar Aguilar lanza una fuerte crítica al estado actual de la democracia costarricense, cuestionando cómo la mediocridad
tanto en la clase política como en el pensamiento colectivo, ha socavado los pilares fundamentales de nuestra institucionalidad y se pregunta, ¿estamos siendo gobernados por la capacidad o por la banalidad? ¿Hay esperanza de regeneración? Esto y más vamos a escuchar de nuestro invitado, el historiador y escritor doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, a quien le damos la bienvenida. Don Óscar, gracias por estar con nosotros en vivo hoy, 25 de julio, transmitiendo para todo Costa Rica. Gracias por presentarnos su libro, La mediocracia, el colapso de la democracia costarricense. Los micrófonos son suyos, don Óscar. Muy bien, buenos días a usted, don Edgar, a todos los estimables compañeros de la parte técnica, especialmente a don José Bustos. Los saludamos aquí desde la bicampeona herediana, deseando que tenga usted un campeonato feliz esta vez que empieza. Un gran abrazo a don José, a mi querido amigo, y por supuesto a todos los oyentes del programa que lo siguen a usted todos los días, y también hoy muy especialmente a todos los queridos compatriotas guanacastecos y especialmente nicoyanos que están en la celebración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, como debe ser el nombre correcto que se le dé a la festividad. Yo sé que están pasando horas amargas con algunas visitas, pero no hay que olvidar que la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica constituye uno de los hitos históricos más importantes para el país por todo lo que significó este acontecimiento en la historia nacional en aquel momento y la proyección que tuvo después en la Costa Rica de hoy. Así es que un abrazo a todos los guanacastecos, personas a las que aprecio especialmente, una provincia que por razones muy especiales siempre llevado en el corazón. Así es que felicidades en su día y vamos a lo que vinimos, como dice aquel famoso locutor deportivo. Sí, estoy presentando un libro que se llama La mediocracia, el colapso de la democracia costarricense. Y quiero decirle, estimado amigo, que en la introducción del libro, en la primera página, yo siento las bases de lo que es el resto de la obra. Yo digo en la introducción que este es un libro polémico, que es un libro iconoclasta. ¿Por qué? Porque trato de derribar algunas ideas que se nos han metido últimamente y que creemos que son casi intocables, como hablar de los organismos internacionales, de la dominación que estamos teniendo, de cómo se nos están introduciendo por las endijas de esta democracia un montón de bichos peligrosos que están a punto de acabarla. Y lo digo obviamente sin tapujos, claro, documentado como todos los libros que yo escribo, que los hago documentalmente, pero lo señalo y lo digo desde el inicio mismo del libro. Digo que es una llamada de atención a la conciencia ciudadana para que despierte. Eso es lo más importante también. Que el ciudadano entienda que tiene que abandonar esa modorra, que qué dicha, anoche comenzó el campeonato nacional, pero no es el inicio del mundo. Es un acontecimiento importante, pero nada más. No puede ser que por el campeonato nacional nos olvidemos del resto de las situaciones mundiales, del resto de las situaciones nacionales. Es necesario que despertemos y nos demos cuenta del peligroso entorno que estamos viviendo. Y lo digo en la primera página del libro. En la primera página de la introducción digo una frase para despertar esa conciencia. Digo que estamos a punto de caer en la autocracia electoral. Autocracia electoral. Esas dos palabras son fundamentales.
Es porque es esa autocracia electoral es disimulada de democracia, con elecciones manipuladas en adelante por los burros de la democracia, como sagazmente los ha calificado la historiadora y senadora española Cayetana Álvarez de Toledo. De eso trata este libro. La idea es que usted, amigo lector, pueda conocer cómo fuimos llevados a esta situación en los últimos 40 años. ¿Por qué caímos al borde del abismo autocrático? Y esa es la situación, mis queridos amigos. Eso es lo grave. Nos creemos que estamos viviendo una democracia como la vivíamos hace, póngale 25 años hacia atrás. Y no nos dimos cuenta que sobre todo en los últimos 25 años, poco a poco se fueron dando pasos para llevarnos a esta crítica situación que nos tiene al borde de una autocracia electoral. O sea, que creemos que la democracia es solamente ir a votar. Claro, es muy importante, es fundamental. En una democracia el proceso electoral es vital, pero no es total. Tenemos otros aspectos de la democracia que, si hay un fallo en la parte electoral, cae todo el edificio de la democracia. Y eso nos está pasando. Y para llegar a eso, entonces ha habido un largo proceso. Un proceso que empezó, mi querido amigo oyente, hace 40 años, cuando los políticos de este país decidieron convertirnos en una mediocracia. O sea, y lo digo con toda sinceridad, hacer del país de Costa Rica una sociedad mediocre, en donde el conocimiento, en donde el saber, en donde el pensar, en donde el analizar, en donde el sentido crítico quedan todos perdidos y simplemente nos convierten en un rebaño casi ocioso, convertido, como lo dice Fusaro en su libro sobre estos temas, convertirnos en esclavos del consumo, esclavos consumistas, y llevarnos a ese proceso a través también de la política. Y entonces, obviamente, el libro empieza explicando qué es la mediocracia, para que entendamos lo que nos han hecho y en qué y de qué componentes tiene esa democracia. Entonces, analizo cosas fundamentales como la mentira. Y pongo los ejemplos de cómo la mentira ha ido ocupando espacios fundamentales en la vida de este país. Y por supuesto, mucho de este proceso yo lo he analizado en otros libros anteriores, como Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia, que es una pregunta, si eso somos, y en donde he analizado muchas de esas mentiras que nos han dicho la prensa y los políticos desde hace 50 años. Y también analizo cómo nos han engañado en los últimos 25 años, y quiero decir un detalle del libro, porque hago aquí un paréntesis porque es muy importante. Sí, señor. El libro está absolutamente actualizado. Para que tenga una idea, el último libro, para hacer un capítulo de este libro, lo recibí hace un mes, editado en febrero de este año. Y es un libro con una bibliografía absolutamente actualizada de los autores
con el pensamiento de los autores más destacados en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos que ver lo que está sucediendo hoy, fundamentalmente, para entender la desgracia que nos puede esperar mañana. ¿Y sabe qué es lo más triste, querido amigo oyente? Lo más triste. Que ese mañana, que puede ser determinante en la vida de este país, está apenas a 6 meses vista. Estas elecciones, como lo digo yo en el libro, no son las más importantes en la historia del país. No son las más importantes. Son las definitivas. Porque esas elecciones, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, nos van a llevar directamente, sin duda alguna, a esa autocracia electoral. Y en el momento que llegamos en la autocracia electoral, para que me entiendan, nos vamos a convertir igual o en una Nicaragua de Ortega o en un Salvador de Bukele. Sí, los dos extremos. Porque estos autócratas no tienen ideología. No son ni derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Son simplemente autócratas. ¿Y cuál es su fin principal al llegar al poder? Destruir. Destruir todo el aparato institucional. Por eso ustedes ven cómo se critica la institucionalidad, porque es lo que les estorba para llegar a esta autocracia electoral. Pues bien, queridos amigos, estamos a 6 meses, así de fácil. Por eso es necesario que para estas elecciones se despierten, abran los ojos, y yo lo que pretendo es abrir esos ojos. ¿Y dónde queda el populismo ahí, don Oscar? El populismo que recibimos todos los días y el bombardeo de las famosas exposiciones, porque no son conferencias de prensa, porque son exposiciones de los días miércoles del presidente. Bueno, mire, precisamente, don Edgar, en uno de los capítulos del libro, en la página 158, yo hablo de la tesis de uno de los autores que ocupan para el libro, que es Moisés Naim, que él habla de los autócratas 3P, que son dirigentes políticos, dice, que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas, los famosos burros de la democracia que nos habla la autora española. Correcto. Y luego se proponen desmantelar los contrapesos en su poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad. Entonces, ¿qué hacen estos autócratas? Le repito, no se pongan a pensar que son de derecha o de izquierda, porque eso ya nos cuenta. Lo mismo autócrata es Bukele como es Ortega, tan autócrata es Trump como es Maduro, y hay otros ejemplos en el mundo que nos están ya agarrando del pescuezo, porque esto es una corriente mundial que tenemos que evitar que suceda, porque al final estas autocracias, estos gobiernos de autócratas nos llevan a lo que también se ha denominado la nueva derecha, que tenemos que pensar que no es aquella vieja derecha que tuvimos aquí conservadora, no, es una nueva derecha extrema que se lleva en banda todo el aparato institucional del país, y lo llaman nueva derecha simplemente porque hay toda una mayor tendencia a la destrucción del Estado, del aparato estatal. Es un grupo pequeño y un grupo elitista para que continúe, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, igual ha destruido el Estado y los principios institucionales, Bukele en Salvador, como Ortega en Nicaragua, exactamente lo mismo. ¿Qué hizo, para poner un solo ejemplo? Bukele en Salvador destruyó
el poder ejecutivo, el poder legislativo y se adueñó del poder judicial en su mano para hacer lo que le da la gana. ¿Qué hizo Ortega en Nicaragua? Destruyó el poder legislativo, destruyó el poder judicial y hace lo que le da la gana. Eso es lo que quiere el costarricense, gobiernos de ese tipo. Bueno, ¿qué está sucediendo en Costa Rica? ¿A quién se critica? A la Asamblea Legislativa. ¿A quién se critica? Al Poder Judicial. ¿Qué es lo que se dice? Denme 40 diputados. ¿Para qué? Para hacer lo que hicieron Bukele, lo que hicieron Ortega, de que con una Asamblea Legislativa mayoritaria cambiaron la Constitución y destruyeron el poder judicial, el poder legislativo, y lo mismo en Venezuela, y lo mismo quiere hacer el señor Trump, y ha logrado hacerlo, bueno, por vía electoral, ha sacado la mayoría en el Congreso, y por vía electoral también ha hecho que ese Congreso, desde su gobierno anterior y ahora en este, tener la mayoría de los jueces de la Suprema Corte, y cuando un juez federal, un juez estatal, le dice no a una de sus disposiciones, los lleva a la Suprema Corte, los jueces obedientes, entonces le dice, señor Trump, usted tiene razón. Eso es democracia. No, eso es autocracia. Bueno, eso es lo que hacen y empiezan por eso. Ahora, para lograr este tema, que utilizan estos autócratas 3P, primero que nada, eso es populismo. Decirle a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante, don Edgar, del cual se vale, y es el resentimiento. Con ese resentimiento, estos autócratas empiezan a manejarlo con un lenguaje populista, diciendo todo lo que viene de atrás es malo, hay una enorme corrupción, hay grupos de poder que se han beneficiado de ese poder, yo voy a destruir esos grupos, yo voy a hacer que paguen la corrupción que han traído, y empiezan con un lenguaje de ese tipo, creador de algo muy grave con la sociedad, creador de odios. Correcto. Y para crear los odios, entonces, utilizan un lenguaje que es parte del proceso, el uso del lenguaje, para atraer a esos sectores. ¿Por qué? Porque lo que les interesa no es atraer el pensamiento, sino la emoción. O sea, vamos a ponerlo en un término que es más popular y la gente lo va a entender. No les interesa atraerle el cerebro de la gente, sino su hígado. O sea, que la gente se enoje contra esa corrupción, contra ese pasado maldito que me tiene. ¿Por qué? Porque tienen razón. Porque la democracia liberal, en algunos aspectos, les falló. Eso es cierto. Así es. Les falló, a pesar incluso en el caso de Costa Rica, que muchos les advertimos que estábamos cometiendo errores. Y entonces no hicieron caso y les crearon la plataforma. Ahora, ese resentimiento les obnubila para ver que esa institucionalidad tan criticada es la que le ha permitido al costarricense, en este caso, tener y que surgiera una caja costarricense del Seguro Social, con todos los defectos que me puedan decir que tiene. Pero se imagina el costarricense sin caja del Seguro Social, sin las velas para ir a recoger las medicinas todos los meses, no importa, pero las recogen. Están. Y están en los hospitales, atendiendo a miles y miles gratuitamente en muchos casos, a menesterosos en muchos casos, y luego al asegurado que ha pagado por su servicio. Pero ahí está la caja del Seguro Social. No tendríamos un ICE que empezó eliminando allá en los 50 a la Costa Rica de la Candela, porque eso era una Costa Rica de la Candela,
para llevar la electrificación y el progreso nacional por todo el país, junto con las telecomunicaciones. Ahora es muy bonito andar con el telefonito celular en la mano, pero esa gente no sabe lo que es no poderse comunicar ni siquiera entre San José y Heredia, entre San José y Heredia. No tendríamos 4 universidades. Recuerden que este periodo empezó sin una sola universidad, y esta institucionalidad le ha dado al costarricense 4 universidades y le ha dado miles de colegios y escuelas en todo el país. Es que hace 70 años había raquíticamente media docena de colegios en Costa Rica y unas pocas, casi decenas de escuelas. Ahora las tenemos por cientos y miles, que algunas están cayendo, sí, porque ahí falló la democracia. Ahí fallaron los ministros de educación en atender tal vez la parte física de los colegios. Pero si no, no tendríamos esta educación. Todo eso se lo ha dado esa institucionalidad. Con defectos, sí, con defectos. Pero los de hecho, defectos... don Oscar, si me lo permite, hemos visto un canal de televisión que un día sí y otro también, con esos defectos, valiéndose de esos defectos, porque no hablan de lo bueno, del aporte de las universidades, sino que hablan solamente de los defectos o de los posibles abusos de algunas de las personas que han dirigido esas universidades. Es atacando a la educación, porque a través de la educación se termina la representación de estas personas con ese populismo, porque viene la claridad de pensamiento. Continúe, don Oscar. Claro. No, entonces, lo que quiero señalar es que ese odio, ¿por qué se crea ese odio contra esa institucionalidad? Porque es fácil sacar, no sé, póngale 2 docenas, 3 docenas de defectos pequeños en comparación con la magnitud de la obra institucional que se ha dado. Claro. Pero eso le llena no la cabeza, sino el hígado y el rencor al ciudadano. Y entonces dice, sí, ese autócrata me representa, dice lo que yo quiero decir, habla como yo quiero, y habla como yo quiero hablar. Más si sale madreando a todo el mundo, ¿ah? Bueno, es que esa es la característica, el uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que atrae y amarra. Eso es muy importante que la gente tenga en cuenta. Es el uso de ese lenguaje. No es porque haya una persona que se le van las bardas por las razones que sean a la hora de un discurso. No, es absolutamente pensado, planeado, planificado y trazado para que sea así. ¿Por qué? Porque a ese autócrata, donde sea, y obviamente en Costa Rica es el caso que estamos viendo, lo que le interesa es tener a un cúmulo de ciudadanos amarrados, que no les importa pensar, que no les importa lo que él diga, porque se ha convertido casi en un dios. Y simplemente pertenecen entonces a una especie ya no de partido político, sino de religión. Y este tema es fundamental para la mediocracia, porque para eso se necesita que la gente sea absolutamente dominada en su pensamiento. Y dentro de el tema de los 3P del autócrata, tenemos entonces esta parte de la polarización. Y nos llevan a polarizar el país. Y claro, lo que hacen también es que lo polarizan identificando a través de personas o circunstancias. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que aquí se habla de toda la corrupción y hay un nombre que va y que viene, que sube y que baja, y son los Arias. Yo no los defiendo, pero a ellos los convirtieron en ese mascarón de proa para decir, ellos representan la corrupción, lo malo, los que se han robado el país, los que se han beneficiado del poder para hacerse ricos, y a través de eso van creando un odio, ya no a través solo a los Arias, sino a todo aquel
que aparece en el escenario posible creador de ser odiado por el resto de la sociedad. Igual pueden ser los que llaman los pensionados de lujo, que ya fueron eliminados hace 3 o 4 años y sin embargo lo siguen diciendo porque crea odios. Igual pueden ser un empresario, igual pueden ser los profesores universitarios, igual puede ser cualquiera que sea susceptible de generar odio hacia el sistema. Son antisistema y para eso es necesario. Pueden ser los diputados, pueden ser el fiscal, puede ser cualquiera que cree ese odio que amarra no es la inteligencia, sino el sentimiento. Y entonces, paralizado, viene el otro tema fundamental del autócrata, la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es aparentar decir que se está diciendo algo cierto, pero que es mentira. Y lo que vale es que la gente crea lo que da la sensación de certeza, pero que no es verdad. Entonces, es muy fácil salir en una conferencia de prensa y que lo repitan algunos canales adictos de que los Lara fueron puestos en libertad, que 13 Lara fueron puestos en libertad. Y después que tenga que salir el Poder Judicial a decirle, no, mire, eso no es cierto. No. Los Lara están condenados a 50, 90 y no sé cuántos años más de prisión. Que hubo 4 que no tenían razón de ser encarcelados y fueron puestos en libertad, pues sí, porque tampoco es porque se llame Lara, ¿no? O sea, el grupo de los Lara, es que o se les haya juntado a ese grupo que la persona sea culpable. Bueno, se demostró que no lo era. ¿Sí? ¿Qué quieren? Que siendo inocente se quede adentro. Claro. Pero no, se valen de ese hecho para extender una cosa que es verdad. Fueron puestos en libertad 4, pero dijeron la mentira 3. Entonces la gente, ¿qué hace? Explota contra el Poder Judicial. Para poner un ejemplo, o el caso del fiscal, cuando lo culpan de todos los procesos que hay contra el presidente y resulta que el fiscal no ha presentado uno solo, sino que los 120 procesos que están ahí en investigación en la fiscalía han sido puestos por instituciones o por ciudadanos. Por ciudadanos. O cuando le dice y habla, entonces dice el señor Chávez que ya el Tribunal Supremo de Elecciones no es tribunal, sino tiburonal. Y maltrata la imagen del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque le prohibió 2 cosas que están en la ley, que es que no puede utilizar las instituciones del Estado para hacer propaganda política, y que el jaguarcito sí es un símbolo político y no lo puede usar, pero eso lo dice la ley, no ahora por Chávez, lo dice la ley desde hace 70 años, y ha habido muchos presidentes después de el año 49 que han obedecido esa ley, y no es que no haya alguno que se haya querido brincársela. Recuerdo el caso de don Daniel Oduber, por ejemplo, pero en el momento en que fueron acusados recularon y acataron la ley. Resulta que aquí entonces más bien se siente perseguido, y eso es mentira. No hay persecución. Tan no hay persecución que muchos ciudadanos hace 4 meses presentamos la documentación completa en 2 recursos sobre beligerancia y no lo ha resuelto el tribunal. Y por eso está haciendo lo que le da la gana al señor presidente. Pero bueno, volvamos a nuestro libro. Dice el autor, don Moisés Naim, que el problema es que cuando la gente al mismo tiempo dice que consolida su poder, el autócrata ocultan su gran autocratismo detrás de un muro de secretismo, confusión burocrática, subterfugios pseudolegales, manipulación de la opinión pública y represión de los críticos y adversarios. ¿Y qué hacen? Todos los troles, día a día,
con todos aquellos que nos atrevemos a levantar la mano y decir, eso no es así, eso no es cierto, se están paseando en la democracia costarricense. Y de ahí sí, recibir las más soeces críticas y las mentiras más grandes contra nuestras personas. Y entonces termina diciendo esta frase: cuando la máscara cae, ya es demasiado tarde. O sea, que cuando ese ciudadano se da cuenta de que lo han engañado, de que el autócrata 3P lo pusieron en la silla presidencial, puede ser demasiado tarde. Ya trataron el Estado de Derecho también, por medios legales, entonces, entre comillas, por la manipulación. Don Oscar, me dice que tengo, no sé si quiere cerrar la idea porque me dicen que tengo que ir a la cabina central y no quisiera interrumpirlo. Usted me indica. No, siga, vamos a la cabina. Vamos a la cabina central con el compañero Alex Morales y retornamos en breve para seguir conversando sobre la presentación de su libro del doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, La mediocracia, el colapso de la democracia costarricense. Retornamos en breve. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Analicemos cosas que hoy vemos normales, como es el hacer fila para abordar el autobús. ¿Hay una ley que obligue a respetar la fila y castigue con multas o cárcel? No es por la ley, es que nos enseñaron, cierto que con algo de imposición, porque todavía en mi edad colegial recuerdo un molote de gente queriendo entrar a la fuerza en los autobuses, algunos robando o manoseando y después hasta gente colgada en la puerta. Un día se inició una campaña para que hiciéramos fila y ve ahora. Así recuerdo a Jacinto Basurilla diciéndonos cochinos y enseñando a no tirar basura por las ventanas de buses y vehículos en general. En especial han sido muy útiles las campañas educativas que nos llegan a la familia por medio de los niños, como la del dengue, porque ellos asumen las cosas como normales, que así deben ser y nos ponen presión a los mayores. A raíz de esto me pregunto, ¿y si les ponemos alguna exigencia a los estudiantes que quedan electos en el gobierno estudiantil de todo centro educativo? Es decir, que esos alumnos deban cumplir con algo y no solo participar como si fuera un deporte para ver quién gana. Los jóvenes aprenderían que nominarse y ser electos conlleva una responsabilidad seria. De pronto así, algún día tendríamos menos diputados luciéndose con sus ausencias. Tendríamos jerarcas de instituciones y ministerios con deseos de presentar logros, no de disfrazarse con informes como ahora. Lo que no encuentro es cómo evitar ladrones con el ejemplo público que tienen hoy en día. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Horizontes. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos hablando con el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli sobre el lanzamiento de su libro La mediocracia, el colapso de la democracia costarricense. Nos están escribiendo algunas personas vía WhatsApp que dónde pueden adquirir el libro. Bueno, tomen papel y lápiz y si no después nos envían ahí la preguntita por el WhatsApp nuestro y nosotros les respondemos con todo gusto.
Es más, les vamos a enviar la imagen, les vamos a enviar a todos los que están suscritos con nosotros, les vamos a enviar la imagen. Ya está a la venta, La democracia en peligro de colapsar. Este libro es un llamado urgente al ciudadano, a la venta en la Feria Internacional del Libro, local de la Cámara del Libro, A35 en el Centro de Convenciones, o directamente envíe un mensaje al WhatsApp 87721616. Envía el simple por el valor de 15,000 colones, incluye el envío. Por favor, para enviárselo, no solamente poner la dirección por Waze, sino la dirección a lo tico, es decir, de la pulpería tal, tanto para allá, tanto para acá, etcétera, etcétera. Eso es a lo tico. Entonces, les vamos a estar enviando a todos esta imagen para que lo tengan ustedes ahí. Y cuando puedan, también en la librería de la Universidad de Costa Rica. Bueno, y en la librería de la Universidad de Costa Rica. Gracias, don Oscar, por recordarlo. Les vamos a estar enviando con esa nota también por aparte. Don Oscar, tengo un mensaje acá de la diputada Gloria Navas, que está allá en Nicoya. Dice, este gobierno está compuesto con mucha gente nefasta. Es hora de una reacción fuerte de la ciudadanía contra los que quieren apoyar a este liderazgo lesivo Chávez Cisneros. No construyen, sino que destruyen. Han enfermado la mente de nuestra nación con mentiras y ese lenguaje soez. El tico ama la libertad. Es necesario mover nuestras raíces de pueblo decente y enfermo con este veneno que han desatado. Eso dice la diputada Gloria Navas desde Nicoya, a quien le deseamos un feliz retorno a la capital, que hoy estará retornando. Gracias a todos, dice por acá Maritza también. Lo felicito, don Oscar, usted como siempre, con ese verbo tan claro, nos ha llevado sobre una situación que yo le decía a mi marido, ¿será que están hablando de un canal de televisión con dos presentadores que tienen todos los días hablando bellezas del gobierno, cuyo dueño ahora es el tesorero de la campaña de este partido? Otro por acá, sí, el último, Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. Una vez más, no me pierdo Horizontes cuando está don Oscar Aguilar Burgarelli, y enviamos un saludo al doctor Juan Carlos Mora Montero, que dice que está con una tacita de café allá en su casa en Puriscal escuchando el programa. Continúe, don Oscar. Gracias, don Edgar, y un saludo a doña Gloria allá en Guanacaste, que tenga una feliz estadía. Un consejo, no tome viniteco y yo le vea las consecuencias. Sí, más si se asolea la persona. Y si se asolea, hay mucho cuidado. Bueno, después un poco de la fisga, sigamos con el libro, la mediocracia, el colapso de la democracia costarricense, que estoy presentando. Una cosa muy importante, don Edgar, en todo esto es saber cuáles son los instrumentos que han utilizado para llevarnos a esta situación. Y hay dos que son fundamentales. Uno fue la educación y otro los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Cuando allá por los años 80 nos metieron en la rumpla de la globalización, el mercado y todo este tema que sabemos que no le vamos a dar demasiado hoy aquí, aunque en el libro viene un capítulo que se llama El principio de todo, donde explico dónde viene la introducción de Costa Rica a ese mundo de capitalismo salvaje, como lo llamó Juan Pablo II. La educación fue fundamental. ¿Por qué? Porque esta gente allá en los 80 llegó a un convencimiento importantísimo que para lograr dominar el mercado y convertir a la gente en esclavos consumistas, como lo dice Fusaro, era necesario manejarles la mente. Que no entendieran por qué cada 6 meses tenían que cambiar el celular, para ponerlo en sencillo, cuando todavía servía. No, porque simplemente era introducirles a una mentalidad consumista. No piense. Y empezó un proceso de manipulación de la educación, en donde no solamente bajaron los niveles educativos, sino que incluso eliminaron materias que eran fundamentales para que la gente tuviera una identidad nacional. O sea, era necesario eliminar las identidades. ¿Por qué? Porque esta gente venía detrás de las riquezas de las naciones y tenían que tener pueblos sometidos que les importara un comino regalar el petróleo, regalar las minas o regalar
cualquiera de las instituciones nacionales, vender el ICE, vender la caja, vender lo eso. Si las privatizaciones era fundamental, y para todo eso necesitaban tener una masa de población absolutamente dominada. Y para eso, dentro de las cosas que eliminaron, fue el conocimiento de la historia patria, el conocimiento de las raíces históricas, de las raíces culturales, de lo que se conoce como el gran patrimonio cultural de un pueblo. Eliminarlo, no se enseña, se elimina. ¿Y qué hicieron en Costa Rica? Lo eliminaron. Así de fácil. Vaya usted a la Universidad de Costa Rica, que después de tener 50 grupos de instituciones, hoy hay 4, o vaya a los colegios a ver qué enseñan sobre historia y geografía de Costa Rica. Un día de estos leía un comentario de un profesor que decía que no se puede enseñar geografía de Costa Rica y la gente no sabe ni a dónde está el Virilla. Entonces, así fueron destruyendo la mentalidad del costarricense. Y además, no le enseñaron a leer, no le enseñaron a escribir. Tenía un examen de bachillerato que decía el ridículo de llegar a final de año y les hacía un examen de redacción y ortografía cuando nunca las habían puesto ni a leer, ni a redactar. Y si no se lee y no se redacta, no hay manera. No hay manera. Hubo ortografía. Bueno, ahí sí. ¿Cómo van a saber ortografía? No es saberse una regla ortográfica. Es que hay que ver la ortografía en los libros. Hay que leer. Y eso es prohibido. Con un Twitter no se gana nada. Y atontaron a la gente, que, para ponerlo, no hacerlo extenso, vino adherido a los medios de comunicación. Con televisión, con programas basura. Entonces, el gran programa, ejemplo de este país, hay que ver, Dios guarde no ver el Chinamo, o, como digo yo, en el libro también, le pusieron al costarricense a la conclusión de que lo importante era saber de 2 balones, el de fútbol y el de silicona, y eso a través de los medios de comunicación dominaban la mente. Y así fueron haciéndolo, pero lo que no se dieron cuenta estos plutócratas nacionales, culpables de utilizar instrumentalización de nuestra democracia, era que al final del camino, en estos días, en estos meses, en estos últimos 3 años, habían creado el campo, habían creado el caldo de cultivo ideal para que un pueblo ignorante, mediocre, perdóname que lo diga tan fuerte, pero es para ver si la gente se despierta, y por eso digo, este es un libro que reta a la gente. No estoy ocultando nada, estoy diciendo las cosas con las palabras que corresponden. Un pueblo mediocre no es capaz de pensar las mentiras, los dislocamientos de la verdad que se están dando, y simplemente votar con el hígado y ser manipulados. Y entonces cuando uno ve lo que sucede, dice, sí, claro, es que ¿cómo voy a esperar que esta persona piense si nunca le permitieron pensar? Y a través de eso también destruyeron un factor fundamental en la democracia, la cultura. La cultura no es una fresita en el pastel de la democracia, al contrario, es tan importante, tan trascendente como la educación. Pero la destruyeron, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, entonces, en lugar de transmitir cultura, ¿transmiten qué? ¿Telenovelas? Narconovelas, ahora, peor todavía, narconovelas. Eso es lo que iba a decir. Ahora narconovelas. En Costa Rica, ¿se hace radio? No. Son rocolas con anuncios con unos señores que pegan 4 gritos en el micrófono. Y que no me vengan a mí a decir lo que es hacer radio. Sí, claro. Y los medios, los periódicos, la gente ya no lo lee. Y lo que traen es basofia. Y entonces la gente quedó reducida al Twitter, quedó reducida a la tontera del Facebook y del Instagram y del vacilón y de la señora que sacan medio desnuda
y al otro que sacan el insulto y el chisme del barrio y qué sé yo. Esa es la información que tiene la gente. Entonces sí, nos vaciaron el cerebro y nos pusieron simplemente a irnos por quien utilice un lenguaje que viene y nosotros entendamos. Vea, hace pocos días salió en la universidad, estoy hablándole de 15 días, un dato escalofriante en la Universidad Nacional. De los estudiantes que entran a la Universidad Nacional, no sé si usted vio ese dato, don Edgar, ¿cuántos realmente saben leer? El 14%. Ah, sí, correcto, sí. El 14%. Ahora, ¿qué es saber leer? Es poder balbucear ahí un párrafo de 2 lecciones. No, es leer integralmente, es entender, es poder relacionar, es poder pensar en la lectura que se está haciendo. El 14%, el 86% no sabe leer y entra a la universidad. Y ha pasado por 11 años de educación. ¿Qué pasó? Pues que no le enseñaron. Así es fácil. Entonces, cuando uno ve eso, y el otro dato espeluznante que traía esa encuesta, de que a su vez, aunque tuvieran el texto delante, podían leer la palabra, pero no sabían qué significaba. Vean qué grave. Sí, pero podían leer. No saben ni siquiera lo que está leyendo. Don Oscar, nos quedan 3 minutos y medio. Yo puedo leer una palabra en inglés, pero yo me sé la palabra, lo que significa en inglés, y no la entiendo. Claro. Bueno, para ellos era exactamente igual. No entendían qué significaba esa palabra. Entonces yo le puedo decir, mire, usted es un mediocre, que si no sabe lo que es mediocre, pues no, a lo mejor cree que lo estoy... A lo mejor dice, muchas gracias, muy amable. Muy amable. Es que esa es la tragedia nacional. Bueno, la cultura parte de todo eso. ¿Y contra qué atenta de primero el político? Como dice un autor muy importante italiano que se llama Nunzio Ordine, dice que los políticos matan la cultura porque desprecian la cultura, porque también le tienen miedo. Claro que le tienen pavor a la cultura. Claro. ¿Por qué? Porque la cultura permite que la gente piense, analice, compare. Y entonces destruyen la cultura. ¿Y cómo destruyen la cultura? No pasando en la televisión programas formativos, sino deformativos. No informativos, sino deformativos. Y diciendo, por aquí va este macho en mi mula y por aquí vamos. Y los llevaron a eso. Eso hizo la plutocracia nacional desde 1983. Sí, los ricos de la nación, los ricos de Canal 7, los ricos de las grandes fincas cafetaleras, las empresas extranjeras que explotaban el banano, todos esos. Sí, lo hicieron. Y se aprovecharon de nuestra democracia liberal, se aprovecharon. Y fue un pecado, hay que decirlo. No hay que ocultarlo. Nuestra democracia liberal fue utilizada por esa gente. Pero no por eso vamos a caer en la autocracia electoral y en la autocracia definitiva de un dictador. Nos queda un minuto solamente, don Oscar, que siempre el tiempo no nos alcanza con usted. Se lo cedo a usted el minuto completo para que haga una especie de cierre. Gracias. Bueno, todo esto lo trato yo en mi libro, La mediocracia, el colapso de la democracia costarricense, que es un llamado al costarricense para que despierte con vista a que 6 meses tenemos unas elecciones definitivas y no pueden caer ustedes en el error de prolongar la autocracia que ya tenemos en este país, disfrazada de democracia. De ustedes depende. Aquí yo les estoy poniendo la verdad histórica, documentada. No estoy inventándome nada. Incluso quiénes son los organismos internacionales que nos manejan, quiénes son los intereses internacionales que nos manejan, y a través de quiénes. Aquí está. Yo
La única trinchera que tengo para decirle a este país las cosas son estas. Yo la uso. No me da miedo decirla. Por favor, como dijo el Papa, Juan Pablo II, no tengamos miedo. Muy bien, don Oscar. No tengamos miedo. Muchísimas gracias, don Oscar. Un saludo para el psicólogo clínico licenciado en Ciencias Policiales Esteban Ruiz, que está en sintonía y dice que piensa igual que don Oscar. Igualmente al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que también nos envía un saludo y dice una vez más don Oscar dándonos cátedra. Hemos escuchado a don Oscar Aguilar Bulgarelli, quien nos ha recordado que la democracia no colapsa de la noche a la mañana, sino que se desgasta lentamente cuando la indiferencia reemplaza al compromiso y cuando la mediocridad es premiada en vez del mérito. La buena noticia, sí, hay una buena noticia. La buena noticia es que la regeneración es posible, pero requiere coraje ciudadano, pensamiento crítico y voluntad colectiva. La democracia se defiende con ideas, con ética y con acción. Desde aquí, desde Horizontes, no dejaremos que la mediocridad decida por nosotros. Muchísimas gracias, don Oscar. Le agradezco mucho. Con mucho gusto, don Edgar, y recordarle a los estimados oyentes que si desean el libro en la Feria del Libro o en la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica o al 87721616. Y ahora vamos a estar enviando a toda la base de datos de nosotros, les vamos a enviar esta información de cómo adquirir el libro. Nos vamos, amigos. Este programa Gracias, don Edgar, muy amable, y saludos a todos. Gracias, don Oscar. Este programa completito lo pueden descargar de nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes en Spotify, Programa Radial Horizontes, nuestro canal en YouTube y Programa Radial Horizontes en Facebook. Nos encontramos, si Dios lo permite, el lunes de la próxima semana. Pásela bien, sin excesos. No crean en esos cantos de sirena ni en las personas que simplemente hoy sí y mañana también pretenden manipularnos. Nos vamos, gracias. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! CIGC Centro 96 Póngala.